¿Cómo ves la evolución? ¿Cómo ha sido la penetración de la robótica en la logística? Al hablarte de la evolución, ¿cómo ves esto en Latinoamérica, que ya está penetrando dentro de las industrias? Las aplicaciones de la robótica en la logística, ¿en qué procesos podríamos utilizarlos? ¿Cuáles son los tipos de robot que puedo utilizar? ¿Qué tipo de empresas sí lo pueden hacer? Claro. En este sentido, empresas medianas, empresas pequeñas, ¿deberían estar imaginándose esto? ¿Eso y hay soluciones para este tipo de empresas? ¿O todavía no estamos en ese punto? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Es un gusto que estén todos por acá acompañándonos un día más con respecto a este programa, a esta edición que estamos llevando a cabo en Elite Logis. En este momento tenemos el gusto de poder entrevistar a Daniel Díaz, que nos va a hablar un poco acerca de la robótica en la cadena de suministro, específicamente en la logística. Y él nos va a explicar un poquito acerca de estos temas, cómo mejorarlo, cómo implementarlos de mejor manera y, por supuesto, algunas preguntas que hemos elaborado para poder llevar a cabo este componente. Estimado Daniel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte tener acá con nosotros y quisiera que, antes de todo, te puedas presentar un poquito con nosotros. ¿Quién eres? ¿En qué empresa trabajas? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y, por Vale, supuesto, ¿qué estás haciendo con respecto a la robótica dentro de la logística? listo. Vale, Samuel, no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto también estar hablando ahí contigo. Gracias a Leap Logic por esta invitación. Bueno, ya lo dijiste, mi nombre es Daniel Díaz. Soy cofundador de una empresa que se llama Cap Robotics, colombiana, pero con proyección multilatina. Tenemos más de, o casi 20 años de experiencia en términos de robótica industrial, muy focalizado en los finales de línea de producción, en empresas de manufactura, pero desde hace 4 o 5 años muy inquietos y profundizando y generando ofertas de valor en términos de robótica para la intralogística. Ahí es donde nos estamos comenzando a mover hace 4 o 5 años con muy buenos aliados, por experiencia que tiene que venir de otros lugares del mundo, pero para poder traer toda esa tecnología acá a Latinoamérica, a Sudamérica y poderla trabajar cada vez mejor, así como ya lo hacemos con robots de finales de línea, comenzarlo a hacer en la logística. Bueno, entonces como muy pendiente de la charla. Estimado Daniel, qué gusto poderte tener por acá. Quería consultarte, bueno, me dices que esto definitivamente viene de otros lados, también ustedes tienen su experiencia justamente en la robótica, pero ¿cómo ves la evolución? ¿Cómo ha sido la penetración de la robótica en la logística? Entiendo que en la parte industrial ya tiene un poquito más de tiempo, pero en la logística es algo nuevo. Vemos los robots de Amazon y decimos, wow, este es el futuro, pero ¿es tan así en el sector latino que te mueves? Sí, realmente bueno, para hablarte un poquitico y como que unir todo, la robótica industrial tiene su nacimiento en los 60, en la década de los 60. Le hizo muy jalados, muy impulsados por la industria automotriz, por el mundo, digamos, de fabricación de vehículos. Ahí comienza a manejarse el concepto de robótica industrial, con robots antropomórficos, con control, con comunicaciones industriales, ¿ok? Pero no es solo hasta la década de los 90 comenzamos a ver realmente robots antropomórficos o robots propiamente industriales dentro de la cadena de suministro, dentro de la logística. ¿Ok? Comenzaron a hacer o comienzan a hacer en esta década de los 90 los primeros robots móviles, digamos, autónomos, o autónomos se refiere a la propiedad de poder hacer, digamos, o de no solamente seguir una ruta, sino de comenzar a tomar ciertas decisiones, de optimizar sus rutas, de tomar otros atajos o de, digamos, acomodarse a su entorno. Entonces, estos robots móviles que solamente aparecen hasta los 90, digamos, le dan el verdadero impulso a la robótica dentro de la logística, ¿ok? Luego de los 90, pues obviamente arranca todo un camino de varios fabricantes digamos, de robótica para comenzar a ampliar la gama de aplicaciones dentro de no solamente la intralogística, sino la logística completa, ¿ok? Y así como la industria automotriz impulsó el uso o la evolución de los robots antropomórficos dentro de la industria, digamos, los grandes jugadores, como tú dices, los grandes jugadores como Amazon, como DHL, comienzan a impulsar el uso de la robótica dentro del manejo de grandes paquetes o grandes volúmenes dentro de su operación, ¿no? Entonces hay una similitud entre esta evolución, pero pues ya llevamos unas décadas, unas buenas décadas trabajando en eso y cada vez se ven más aplicaciones y digamos más
uso de la robótica dentro de esta logística. Y Daniel, una consulta. Yo te consultaba sobre la evolución, pero al hablarte de la evolución, ¿cómo ves esto en Latinoamérica, que ya está penetrando dentro de las industrias? ¿Lo ves Sí, solamente para empresas grandes, medianas o pequeñas? ¿Cómo estás viendo sí, esta situación? ¿O cuáles son tus principales clientes en el sentido de tamaño? sí, pues definitivamente en términos de regiones, pues lógicamente eh, eh, Australia, Asia se llevan los mayores números, principalmente Asia, los mayores números de consecución de robots para logística. Según la IFR, que es la Federación de Robótica Industrial, Bien. entre 2020, en el 2020 se vendieron más de 42.000 robots para logística, 42.000 robots solamente para logística. Wow, De ok. ellos, de hecho, por encima, de hecho, aquí tengo los datos exactos, para Asia se vendieron más de 22.000. ¿Listo? O sea, casi el Entonces, casi el 50% cincuenta de... por ciento van para Asia. Entonces, claro, eso nos deja Wow. para el resto del mundo el otro 50%. Lógicamente, los grandes jugadores como Japón, Estados Unidos, se han llevado, digamos, los mayores números. Y en Latinoamérica se comienza a permear, digamos, esta necesidad de meter robótica en los procesos de logística. Sí es cierto que hay una evolución. La misma IFR en los informes dice que el crecimiento o el crecimiento que se espera en los siguientes 5 años siempre va a estar por encima de los dos dígitos. Está entre un 15%, un 18%, un 20% en los siguientes años, en los siguientes 10 años, de la utilización de estos robots industriales dentro de la logística. ¿Ok? Entonces es un mercado definitivamente que crece para todo el mundo, exponencialmente para algunos países, pero para Latinoamérica igual va a crecer. Para Latinoamérica está creciendo, se está viendo la necesidad de este uso de esta tecnología en los grandes jugadores logísticos. Ahora, y un poquito para llevarlos a todas las personas que nos están escuchando y poder también que ellos tengan tal vez esa expertise tuyo. Las Ujú. aplicaciones de la robótica en la logística, ¿en qué procesos podríamos utilizarlos? ¿Cuáles son los tipos de robot que puedo utilizar? Sí, hablando de aplicaciones, digamos que podemos elegir como cuatro grandes aplicaciones en las cuales los robots industriales o los robots, bueno, obtienen cabida en la logística. El primero es el almacenamiento y recuperación. Es robot que vemos manipulando las cargas de las estanterías para poder tomar un producto y llevarlo a una posición fija y recuperar ese producto. Es una de las principales aplicaciones. O sea, almacenamiento y recuperación es una. Picking y packing. En este sentido, que en los últimos 10 años se ha visto una constante evolución, varios jugadores, varios proveedores desarrollando algoritmos, desarrollando programas para los robots antropomórficos, donde puedan seleccionar productos, hacer un picking, ¿no? Incluso aleatorio, con mucha visión artificial, para poder hacer digamos, un prealistamiento del pedido y definitivamente el packing, ¿no? Entonces, volver a, digamos, de todos esos elementos que ya se seleccionaron, volver a una sola unidad de empaque y distribuirla. Entonces, picking y packing sería como la segunda aplicación donde ya se está trabajando con la robótica, en algunos sectores más que en otros. El transporte interno, la tercera aplicación, yo te diría que el transporte dentro de los centros de distribución, llámese con robots móviles que puedan llevar cargas, que puedan almacenar cargas, incluso el almacenamiento vertical que se pueda llegar a hacer Ese es con diferentes robots. la típica fotito de Amazon que vemos, ¿no? Que Yo tiene diría, como no, esos... No, bueno, esa típica fotico más bien sería como el primer ejemplo que te puse, ¿no? En el almacenamiento y recuperación. Entonces ok, yo de pongo el acuerdo. producto en una estantería y el robotcito se lo lleva, lo almacena y cuando lo necesito, el sistema dice, necesito nuevo el producto, te lo trae. Ese sería, digamos, almacenamiento y recuperación. La segunda picking y packing son, si han tenido curiosidad o buscarlos en YouTube, estos robots que comienzan a tener garras cada vez más parecidas a las manos, ¿sí? Donde pueden comenzar a seleccionar productos, y así mismo como seleccionan una bolsa, cogen un muñeco, un juego y hacen ese pedido, arman ese pedido y luego lo reparten, ¿no? El tercer ejemplo que te digo, el transporte, es el transporte de materiales, por ejemplo, el transporte de estivas, ¿no? Llega una estiva a un centro de distribución y tiene que ser almacenada esa estiva hasta que se necesita. Entonces, a esa manipulación de carga, digamos, de pack o de pallet completo, también es otro uso bastante común. Y por último, digamos, el cuarto ámbito donde podemos encontrar la robótica industrial, inclusive es en la entrega, ¿no? Ya dentro de ambientes controlados como ya me una universidad, o ambientes controlados
o ya se usan robots para la entrega de pizzas o para la entrega con drones del producto, ¿no? Entonces, un poquito más retador, pero seguramente, bueno, con mucha investigación y con aplicaciones en campus universitarios, pero que seguramente va a llegar tarde o temprano a, digamos, a ser una realidad más general, digamos. Entonces, digamos que en esos cuatro ámbitos es donde se está desarrollando la robótica para la logística. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ahora, no todas las empresas se pueden dar el lujo de este tipo de implementaciones o de este tipo de productos, pues soluciones. Ahora, ¿qué tipo de empresas sí lo pueden hacer? ¿En qué momento uno dice, bueno, ya estoy en ese punto para poder proceder a generar esta inversión? Vale, ok. Bueno, principalmente, bueno, hay diferentes rangos de industrias, pero las que en el mundo han llevado como la batuta son las empresas de e-commerce, ¿no? Esas empresas de e-commerce con grandes volúmenes, digamos, de paquetes, con grandes diferencias dentro de sus propios paquetes, son, digamos, unas de las empresas que comienzan a utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Robots que pueden ayudar a hacer procesos de recolección, robots que pueden hacer embalaje de pedidos. Entonces, la industria de e-commerce es una de las principales que comienza a consumir robots. Las empresas de transporte y logística, es decir, estas empresas 3PL, 4PL, que manejan la carga o manejan la, digamos, la distribución, distribución de otros tipos de retails o de otros clientes, incluso en sectores como farmacéuticos, en sectores de consumo, consumo masivo. Esas empresas de logística 3, 4PL comienzan a necesitar los robots para manejar justamente y de nuevo grandes volúmenes digamos, de carga, incluso en la carga y en la descarga de camiones. Ahí también en esa manipulación, estas empresas que manejan no solamente su producto, sino que productos para los demás clientes o que ofrecen la logística para demás clientes, son, digamos, las segundas empresas que seguramente necesitan este tipo de robótica. Otras, indiscutiblemente, empresas de manufactura. Las empresas de manufactura, después de hacer todo su proceso, digamos, de elaboración de producto, alimentos, bebidas, eh, consumo masivo, productos de aseo, higiene, todas estas empresas cada vez tienen un reto adicional, porque anteriormente ellos, digamos, enviaban sus pedidos a las grandes superficies para ser distribuidos, pero cada vez más las empresas tienen el reto de comenzar a manejar unidades de empaque más pequeñas, ¿cierto? Comienzan a montar sus portales para venta directa y se vuelven un canal de e-commerce, por ejemplo. Entonces necesitan, así como entregar grandes volúmenes de pedidos, estos fabricantes también necesitan entregar un pedido en específico con muy bajo volumen. Entonces comienzan a verse muy, digamos, a tener un rango muy grande en términos de volumen, o más bien de tamaño de sus pedidos. Y cuando tienen un rango tan grande de tamaño de sus pedidos, necesitan comenzar a automatizar, ¿no? Entonces, bueno, estos pedidos necesitan ser manejados de esta manera, mientras este pedido de e-commerce necesita ser manejado de esta manera. Entonces, las empresas de manufactura también comienzan a ser, cualquiera de ellos, un consumidor de robots, de robots y de tecnología, no solo de robots, pero de toda la tecnología necesaria en centros de distribución. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que más volumen, tienes mayor tendencia a poder Sí, tener un robot, poder tener un claro. robot. Ahora, Sí, yo claro, entendería que definitivamente. no todos los procesos pueden ser, tienen esa forma de o son muy buenos prospectos para poder robotizarse, como quien dice, ¿no? Pero Claro. en este sentido, empresas medianas, empresas pequeñas, deberían estar imaginándose esto, deberían estarse pensando o planteándose eso y hay soluciones para este tipo de empresas o todavía no estamos en ese punto como industria. ¿Hay, hay algún tipo de soluciones donde definitivamente la industria pequeña o mediana que necesite un proceso logístico pueda llegar a requerir principalmente manejo de cargas? ¿Ok? Dentro de ese manejo de cargas, una de las opciones sería la robótica. No, no de pronto la más eficiente para todas las empresas medianas o pequeñas que quieran hacer esa distribución. Eh, la robótica, si bien no está concentrada solamente en los grandes jugadores, hay que analizarla también en términos de retorno de inversión, de retos tecnológicos. Entonces, aunque sí, evidentemente vamos a ver más volumen en empresas grandes, las empresas medianas tendrán que ver la robótica como una opción más, ¿no? Para manejo de materiales, para manejo de carga pesada, para manejo de su unidad pequeña de embalaje. Entonces, podrá llegar hasta allá.
habrá que revisar caso a caso dónde podría ser, digamos, atractivo, ¿no? Y Daniel, disculpa que regrese a la pregunta inicial, porque al final del Sí, sí, día sí. hablamos de la evolución y la Sí, penetración que está teniendo esto. ¿Tú lo ves que para los próximos años esto va a penetrar o bueno, va a ser algo que las empresas pequeñas, medianas van a tener que tener para no solamente diferenciarse, sino para poder ser un competidor dentro de la industria en que se encuentran? claro. Sí, definitivamente. Tendrán que evaluar la robótica para poder determinar si es un factor de competitividad. ¿Ok? Eh, Habrá que organizar sus procesos logísticos, habrá que organizar su sistema de empaque, su sistema de transporte, definitivamente los volúmenes, cómo están creciendo los volúmenes, si tienen un crecimiento exponencial hacia uno de sus clientes, de su número de pedidos. Pero la robótica podrá ser un factor diferencial, digamos, en ese crecimiento, ¿no? En ese crecimiento, digamos que la logística, así mismo cuando se crece la logística, no solamente crece el layout, no solamente necesita el espacio de planta, el espacio de bodega, también requerirá digamos, nuevos retos tecnológicos y uno de ellos seguramente será la robótica y la robótica comienza a darte las soluciones donde te dije, ¿no? En el movimiento de materiales, en el movimiento de picking, packing, eh, en movilidad, incluso en entrega. Entonces, bueno, ahí tendremos que evaluarlos. No es exclusivamente, así como la robótica tradicional, ¿no? La robótica tradicional o la robótica antropomórfica o la robótica que se desarrolló en las fábricas no es exclusivamente para industrias grandes, pero las industrias medianas tendrán que analizar la robótica como una opción de crecimiento. De acuerdo, estimado Daniel. Ahora, te quiero llevar a ciertos, cuando comentábamos las preguntas inicialmente, yo te decía, hay mitos, definitivamente hay mitos. Ujú. Te voy a ir nombrando cada uno de ellos y me Ok, vas comentando sí, no, por qué. ¿Ok? ok, A ver, dale. el primer mito. Es muy caro mantener la robótica en el sector logístico, en la logística de la empresa. Ya, ok. No, definitivamente eso es un mito. O sea, alguien que haga un análisis de inversión sabe que no, digamos que no existe concepto mucho de si es caro o económico, sino cuándo se retorna el dinero. ¿Sí? Eso es lo importante, ¿no? Seleccionar bien la tecnología, verificar qué nos estamos ahorrando, qué beneficios tengo para tener un retorno de inversión. Definitivamente es un mito que sea costoso porque estamos hablando de diferentes aplicaciones para diferentes necesidades. Para algunas no será la más óptima, para algunas aplicaciones y para algunas necesidades no será la más óptima, de pronto tenemos tener mejor retorno de inversión ¿verdad? Que en una que en otras, pero definitivamente donde se está desarrollando la robótica, cada vez la fabricación que se hace de robots industriales y de robots para logística, pues también va mejorando sus precios, como toda economía a escala, se va produciendo más, se va teniendo más información, se va teniendo mejor know-how, productos más estándar, el precio va bajando de la tecnología hasta el punto en que se puede hacer un mejor retorno de inversión, ¿no? Y definitivamente, y la RIA, la Asociación de Robótica Industrial, lo dice, mantener un robot de entrada es mucho más económico que mantener otras tecnologías. A lo largo de su vida se puede pensar en menos del 1 o 2% de la inversión inicial mantenerlo, o sea, digamos un valor muy inferior a otros tipos de tecnologías, y en toda su vida útil, que por hacer 10, 15 años, no se va a acceder entre el 10 y el 15% para poder mantener un robot. Entonces, en términos de mantenerlo, es realmente económico, ¿no? Eso promete la robótica, no solamente la de logística, sino cualquier robótica promete que su costo de mantenimiento sea mucho menor a otro tipo de tecnologías. Segundo mito, muchísimas Ujú, gracias Daniel. Segundo mito, ujú. necesitamos mucha inversión previa. Me comentabas, creo que me estabas dando un poquito la respuesta, pero Sí, sí, sí. necesitamos esa inversión previa alta o no. Definitivamente no es una inversión, digamos, pero yo le diría como que es un mito realidad, ¿no? O sea, es algo que se podría llegar a presentar, una inversión fuerte al principio, siempre verificando que el retorno de inversión y que los costos de mantenimiento sirvan, pero hay aplicaciones con robótica que realmente arrancan en, digamos, menos de $100,000, seguramente ya puedes llegar a tener, con mucho menos que menos de $100,000, puedes llegar a tener un robot móvil, digamos, haciendo tareas específicas. Y aquí de nuevo lo interesante no ver si es muy alta o baja la inversión, sino el retorno de inversión, digamos, de esa inversión. Entonces, no estamos hablando de soluciones que deban sobrepasar siempre. Obviamente, para algún tipo de proyectos y para algún tipo de clientes, sí, los millones de dólares, los $10 millones, sí, existen ese tipo de proyectos,
Pero también existen otro tipo de proyectos que con menos de $100,000, con algo así como 40, 50, $60,000, se pueda llegar a hacer una tarea específica dentro de un centro de distribución, y si eso se retorna y se devuelve a la inversión, pues podrá ser viable. ¿Ok? Ahora, en este sentido, reemplaza a los humanos, tercer mito. ¿Es Sí. cierto o Ok, no es cierto? es una mezcla entre los dos, es una mezcla entre los dos porque definitivamente la robótica sí elimina tareas que pueden ser hechas por humanos. Lo que pasa es que la robótica, tanto en la industria como en la logística, está pensada muchas veces en solucionar problemas de salud ocupacional en humanos. Entonces, donde es cierto que vamos a reemplazar tareas específicas donde los robots entran a trabajar y se eliminan algunos puestos de trabajo, pero también es cierto que está muy estudiado por las asociaciones de robótica, por diferentes informes de universidades, donde se analiza que por cada robot puesto se crean entre 2 y 3 nuevos trabajos para humanos, en términos de mantenimiento, de mayor competitividad, mayor volúmenes de entrega. Entonces, es cierto que se pueden en algunas áreas específicas eliminar esos algunos puestos de trabajo, pero también es cierto que los robots llegan para crear nuevos trabajos. Y lo dice un índice, digamos, otro índice, hay un índice que maneja mucho, digamos, las asociaciones de robótica, y se mide mucho la competitividad robótica entre diferentes países, y habla de el número de robots sobre trabajadores, ¿no? Entonces, está muy claro que entre más número de robots industriales hay en un país, el desempleo disminuye, ¿no? Donde el mayor número de robots industriales, el país es más competitivo y sus índices de desempleo disminuyen. Entonces, si bien puntualmente podemos eliminar 1 o 2 puestos de trabajo, estamos creando un entorno mucho más competitivo donde hay más posibilidades de empleo. ¿Bien? Hay una mezcla ahí Y entre esas dos probablemente áreas. los puestos sí se reemplazan, pero se reemplazan por Ujú. otros. Estoy Sí, entendiendo. seguramente Ok. se reemplazan por otras habilidades, ¿no? Que hay que tener. Cuarto mito, cuarto mito. Es poco adaptable. Ujú. Bueno, no, Mito o eso sí es realidad. totalmente mito, no, es totalmente mito, ¿no? Porque realmente la robótica llega a adaptarse a las operaciones. La robótica nace como la necesidad de equipos, máquinas que se puedan adaptar a las tareas, no las tareas a los procesos tecnológicos. Entonces, sí, esto sí es definitivamente mito. Hoy por hoy existen muchos fabricantes de robótica eh, en diferentes términos: robot colaborativo, robot antropomórfico, robots móviles, que dependiendo de todo ese gran abanico de robótica, se adaptan a los procesos, ¿no? Aparte de eso, las conectividades, la conexión a WMS, la conexión a ERPs, la conexión a Internet. Entonces comienza a verse un mundo de capacidades técnicas justamente que buscan adaptarse a la operación de las diferentes empresas. Por eso no hay una única solución, ni robótica ni técnica, para todos los centros de distribución, ni para todos los e-commerce, ni para no. Se adapta a los diferentes tamaños y a los diferentes procesos. Ahí sí considero que es netamente mixto. Quinto mito. Ujú. Solo para empresas grandes. Ok, no, O como realidad. hablábamos, no, como hablábamos, la robótica y este tipo de soluciones robóticas, eh, así para logística y para cualquier otro tipo de mercado, dependerá mucho de la necesidad y del tamaño de lo que queramos implementar. Eh, Definitivamente empresas medianas, y lo vemos mucho más en otros países, donde las empresas medianas, pymes, microempresas, comienzan a ver la robótica y la tecnología como un factor diferenciador, podrán ser más competitivos. Sí, considero que es un mito que solamente sean para empresas grandes. Yo diría que va a ser solo para empresas innovadoras, solo para empresas, eso sí, hay innovadoras o que quieren romper su esquema tradicional de funcionamiento y poder llegar a nuevas tecnologías. Sexto mito. Estamos hablando de que es muy futurístico. Ok. Mito o realidad. No, mito, es mito, ya estamos ahí, ya estamos acá. O sea, hace 12 y 15 años íbamos a las ferias de robótica y se veían algunos desarrollos de más bien prototipos de robots haciendo picking con cámaras conectadas, donde tienen una lista de SKUs, de hitos a recolectar en una canasta totalmente desorganizada, y de hace 12, 15 años estaba viendo cómo los robots ya comenzaban a hacerlo.
Y hoy esos robots que hace 15 años estaban en prototipos, hoy trabajan en algunos centros de distribución haciendo picking conectados con sistemas de visión, cada vez dotados más de inteligencia artificial. Entonces, eh, no es futurista ya, o sea, ya estamos acá, claro. Hay ideas como por ejemplo la entrega de pedidos con drones, que en ambientes controlados hoy funcionan y todavía sería, digamos, muy pesado, digamos que muy pronto para decir que es una tecnología ya madura para que funcione. Ok. Eh, pero bueno, la tecnología tiene esto, ¿no? La tecnología tiene algo que es futurista, pero recordemos que muchas de las ideas futuristas de hace 200 o 100 años que estaban en los libros ya se hicieron realidad. Ok, como empresa, ¿qué requisitos yo debería considerar para poder implementar los robots en mi logística? Requisitos mínimos, tal vez no al detalle de todos, pero sí como requisitos mínimos que necesito como Sí. operación. Vale, Samuel, aquí te voy a pedir de hacer de nuevo una lectura. No sé si queremos cortar un Sí, sí, momentico. sí, por supuesto, por ¿Sí? supuesto, por supuesto. Bueno. Sí. Bueno, por ahora, ¿cómo vamos? Va bien, va bien, va bien. Yo Ok, hasta aquí, aquí veo la pausa, ¿no? Yo veo una pausa ok. ahorita. No sé si el resto te pareció No, que no, no, estaba no. bien hasta, porque El estaba muy otro, fluido. Yo lo vi muy fluido, no te vi que estabas viendo notas ni nada de eso. O sea, se notaba que habías preparado apóyame. la. Claro, pero es normal, no es normal, tampoco esperamos que. Vale, listo. Ok, no, sí, aquí sí te va a pedir un espacio también para prepararles otras preguntas que quedan. Estimado Daniel, entonces, hemos conversado de todos los mitos, pero hablemos un poco de los requisitos mínimos para poder implementar los robots en la logística. ¿Me puedes comentar un poquito de tu experiencia? ¿Cuáles son? Vale, listo. Bueno, lo primero, para poder entender cuáles son los requisitos y llegar a buen puerto, digamos, lo primero que toca hacer es identificar la tarea realizada, ¿no? Entonces, bueno, identificar ese requisito de exactamente qué es lo que requiere el centro de distribución, si requiere el movimiento de materiales, si requiere el picking, el packing, si requiere almacenamiento, si requiere distribución, dónde, cuáles son las tareas a realizar y desde ahí pues saldrán algunas ideas de tecnología o qué tipo de robots realmente nos quedamos a requerir. También hay que verificar el espacio disponible. Esto, digamos, es vital para entender cuál es el espacio disponible en los centros de distribución para hacer esta solución. Si, digamos, el área, el layout, los pasillos son los adecuados para poder introducir la tecnología. ¿Listo? Lógicamente, especificaciones técnicas como la carga, las velocidades, el número de paquetes, el tamaño de los paquetes que vamos a comenzar a manipular, a manejar en los centros de distribución. La flexibilidad, si es un sistema que realmente va a ser cerrado, digamos que no va a cambiar en el tiempo, o si requerimos, o si la empresa lo que requiere es un sistema demasiado flexible, que hoy está haciendo o trabajando por algunas características de estos que te mencioné, hoy está trabajando para ciertas velocidades, ciertos volúmenes, pero mañana se va a requerir otros velocidades, estos volúmenes. Analizar esa flexibilidad a términos de años adelante es súper importante. No queremos sistemas robóticos o sistemas que se queden a nivel de pocos años, muy cortos y no sean, digamos, suficientemente flexibles. La seguridad, estos robots industriales, estos robots que están en la logística van a ser seguros para las personas que seguramente van a seguir operando y transitando por los pasillos, con los que van a interactuar, con los que les van a entregar la carga. Entonces tienen la suficiente sensórica, los suficientes protocolos de seguridad, el análisis de riesgo requerido para que o los sistemas robóticos entren. ¿Qué otro requisito es si se van, por ejemplo, a integrar con los sistemas ya existentes? ¿No? Entonces, el WMS actual que tiene su centro de distribución, o el WCS con el que yo me puedo llegar a comunicar, o sea, cómo va a ser esa conectividad entre el robot y realmente la administración del centro de distribución. También es algo bien importante para poder preseleccionar o tener claro para dónde vamos. El costo, ¿cierto? Obviamente, cuánto nos cuesta, digamos, la solución en términos de todo lo que hemos hablado, de qué valor de inversión estamos hablando. Y otro requisito es justamente personal, ¿no? O sea, qué habilidades necesito dentro del equipo, dentro del piso, del centro de distribución, desarrollar o tener desarrolladas para que una nueva tecnología entre, digamos, a esta
a operar en esta área, ¿no? En esta Y, logística. y la transición toma mucho tiempo en tu experiencia cuando haces ese tipo de implementaciones, toma mucho tiempo, no, es fácil llevar a cabo que efectivamente ya esté andando ese robot, o no, no es tanto así. Eh, al final, como si todo lo que hablamos está bien predefinido, hay una preingeniería y se sabe a dónde va a llegar la tecnología, es rápido. Cuando no se, cuando se alargan los tiempos y digamos que se vuelve en procesos demasiado largos es cuando hay muchas pruebas y errores. Sí, o sea, cuando se manejan términos de prueba y error, bueno, veremos si la tecnología puede hacer esta operación, puede llegar a esto, ahí es cuando los tiempos se largan. Pero si nosotros, digamos, definimos muy bien todo lo que te acabo de decir, su alcance, su layout, sus velocidades, debería ser, digamos, tiempos cortos en arrancar, digamos, una operación con el personal adecuado, entendiendo qué tipo de habilidades necesita mi personal, qué hacen los robots y qué hacen las personas, debería ser y es un tiempo corto. Si está bien definido, es corto, si no, que se comienza a patinar. Claro, y ahí es donde también viene el acompañamiento de poder llevarlos hacia ese punto, ¿no? Porque al final del día hay un poquito el Ujú. problema. Pero excelente, Exacto. estimado Daniel. Ahora, está muy de moda la parte de inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? Ahorita con diferentes empresas se están peleando con temas de quién tiene la mejor inteligencia artificial, pero ¿cómo la está aprovechando la robótica? La robótica es un elemento, una aplicación que hace una tarea repetitiva o ya puede hacer actividades autónomas y la está aprovechando actualmente o todavía no, no lo ves que la está aprovechando. Sí, totalmente. Digamos que cuando hablamos incluso de la cuarta revolución industrial, y de Industria 4.0, justamente estamos hablando de que todas estas tecnologías comienzan a unirse, a venir a trabajar juntas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la robótica, Big Data, la inteligencia artificial, la fabricación aditiva, todas comienzan a enlazarse dependiendo lo que se necesite y comienzan a hablar entre todos y a usarse entre todos, ¿no? Eso es parte de la industria 4.0. Y definitivamente los robots en la logística pues comienzan a tener un componente, un recurso importante en la inteligencia artificial. No, no más, por ejemplo, parte del caso de la optimización de las rutas de los robots móviles dentro de un centro de distribución, esa optimización de rutas, esa selección de rutas la inteligencia artificial está detrás del algoritmo del robot, encontrando esa mejor ruta, ¿no? En el manejo de inventarios, en la gestión de inventarios y poder ver cuál es la mejor ubicación para un producto, dependiendo de su rotación, su volumen, la temporada, su tamaño, en esa ubicación dentro del centro de distribución. Y que su manejo de reposición, por ejemplo, la reposición de ese producto dentro de un centro de distribución, los volúmenes de devolución y qué debo hacer con esa devolución. Entonces, en esa gestión de inventarios, la inteligencia artificial pues está jugando y comienza a jugar un papel bien importante. Ahí sale un poquito de la robótica, porque eso funciona con o sin robótica, pero digamos, la inteligencia artificial en gestión de inventarios comienza desde los propios software a tener, digamos, mayor relevancia, ¿no? Incluso en los procesos de pick y packing, lo que te contaba, ¿no? Estos robots con garras cada vez que se parecen más a las manos de los humanos para poder hacer selección de productos, pues bueno, el aprendizaje de cómo tomar el producto, de qué producto es específicamente un juguete o es una fruta, comenzar, digamos, a poder hacer que el robot pueda entender cómo debe manipular o seleccionar o hacer ese proceso de picking, definitivamente en la inteligencia artificial dotada de imágenes y aprendizaje, pues ha hecho la posibilidad de que tengamos estos robots haciendo picking, ¿no? Y incluso dentro de eso mismo monitoreo y mantenimiento de las máquinas, ¿no? Entonces la inteligencia artificial comienza no sé si predecir, pero comienza a analizar y comienza a detectar cuando los propios máquinas necesitan su mantenimiento, necesitan su verificación, su inspección o una repotenciación. Entonces, claro, la inteligencia artificial comienza a permear todo este ecosistema de robótica. Perfecto, perfecto, estimado Daniel. Muchísimas gracias Sí, 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 por sí. esa visión, por esa visión. Yo te quería llevar, hemos hablado de algunos puntos de la
justamente de la implementación de la robótica, de la evolución de la robótica, y te quería llevar al último punto para ir terminando la entrevista, y es sobre el proceso de implementación. Tengo algunas preguntas sobre esta, tal vez Sí. unas cinco preguntas que creo que me las ha respondido en cierto punto, en cierta manera, pero quiero profundizar un poquito más, porque seguramente las personas que nos acompañan y seguramente aquella persona que nos sigue acá, está en el rubro y dice, bueno, CAF Robotics, cómo lo implemento, qué experiencia tienes y definitivamente cómo hago todos estos puntos y qué debería esperar. Entonces, alguna persona que está en ese proceso pensándolo, evaluándolo, tal vez le podemos adelantar ciertas cosas. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas. La primera es, ¿qué contratiempos debería esperar la persona o la empresa que está justamente en este proceso de implementación? Ok, bueno, contratiempos. Yo creo que, bueno, el primer contratiempo es lo que no se planea. Como te decía, primero hay que hacer una muy buena planeación, pero normalmente los contratiempos que nosotros nos encontramos cuando instalamos tecnología robótica son contratiempos producidos por algo que no se vio antes, que no se pensó antes, ¿sí? Entonces, en términos Es acá se como ven todo términos proyecto, de... ¿no? Es como Sí, en todo proyecto. exacto, Yo recuerdo alguna vez implementemos el WMS, ¿no? Y cuando te diste cuenta no tenías las medidas y los pesos de todos los productos. ¿Qué te tocó exacto, hacer? No, claro, el proyecto se retrasa un mes porque vamos a tomar medidas bueno, no sé, pesos y medidas de todos los productos. Y así, y así. exacto, exacto. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros hay que identificar la necesidad, seleccionar el tipo de robot, diseñar el sistema, hay que hacer unas pruebas y ajustes, hay que capacitar al personal. Si en alguno de esos casos, en todos esos puntos, se obvia algo, velocidades, capacitación de personal, tamaños máximos y mínimos de paquete, velocidades del sistema. Si alguno de esos, ahí donde vienen los contratiempos. Realmente, si se hace una buena planeación, no deberían haber este tipo de, digamos, de contratiempos, porque la tecnología en el fondo es muy madura. La tecnología, los robots industriales, los robots para logística, los software, los WMS son maduros. ¿Cuál es el contratiempo donde lo que no vemos, ¿no? Lo que no está bien planeado, ahí es donde normalmente está nuestro contratiempo, digamos. Ok, ok. Ahora, estimado Daniel, las personas seguramente los jefes logísticos que se encuentran por acá, el coordinador logístico que se encuentra por acá, dice, yo quisiera implementar esto. ¿Cuál es el típico payback que debería tener esta implementación? Ok, bueno, típicamente se analizan diferentes tipos de, digamos, de tecnologías, diferentes tipos de aplicaciones, y cuando vemos que hay éxito en las implementaciones es cuando hay un payback de 2 a 3 años. Incluso si le damos un peso fuerte a problemas de salud ocupacional, se pueden lograr hacer proyectos con payback hasta de 5 años. ¿Sí? Porque digamos, bueno, es un payback ya demasiado largo en términos de inversión, pero es un payback que aparte bueno, digamos que es se obtiene una serie de beneficios más allá del payback, porque también se están solucionando problemas de salud ocupacional que existen en los centros de distribución. Entonces, ahí digamos que los payback, digamos, atractivos para nuestros clientes podrían llegar hasta 5 años, ¿no? Si es puro y todo, digamos, sin temas de salud ocupacional, deberían ser estudios que nos lleven a hacer retornos de inversión a 2 o 3 años. Si no, si solucionamos algo más allá, digamos, de la inversión o de la salud en puestos de trabajo, pueden ser hasta 5 años. Pero cuando entramos a una preingeniería y una preselección y logramos que ese payback esté en los 2 o 3 años, digamos que son procesos exitosos. Cuando no, pues son procesos que todavía no es hora de automatizar. Ahora, te quiero llevar, hablamos de payback, ¿no? Quiero profundizar un poquito ahí, porque estamos hablando de qué estaríamos calculando para poder, qué componentes deberíamos tener dentro de ese cálculo de payback. Debería ser la herramienta que no estamos, perdón, la persona, perdón, la herramienta que estamos utilizando, el robot como tal, menos Ujú. todo lo que nos ahorramos en personal, Sí, posibles temas de riesgo, estamos hablando de riesgos. claro, hablamos de muchos costos indirectos, ¿no? Digamos que el Ok, personal, por ende, no es suficiente para poder analizar un payback. ¿Sí? Entonces, las tecnologías, digamos que no son lo suficientemente, temas de velocidad claro, tal vez, exacto, temas de poder tener, no sé, mayor ventas, incrementar mayor ventas,
temas así. eliminar cuellos de botella, ¿cierto? Poder producir más, poder entregar más paquetes en el día con menos recursos, o sea, poder optimizar mi layout, mi espacio, para poder hoy entregar más paquetes o hacer más entregas o almacenar más en menos espacio. En ese término, digamos, de beneficios, digamos, tiene que haber un número directo y como te decía, ¿no? Gastos indirectos como rotación de personal, como algunos posibles problemas. Perdón. Creo que te El perdí. tema de A ver, sí, perdón. Sí, el tema de todos los dañados, el tema de la manipulación, que yo me imagino exacto. que con robot no vas a tener, en teoría no deberías tener No debería ser esos así. problemas. Exacto, exacto, exacto. Cargas o, digamos, manejo de materiales a lo largo, digamos, por largos periodos de tiempo, eh, optimización de tu layout, optimización de tus rutas. Entonces, digamos que si se comienza a contemplar todo eso en valor de dinero, obviamente se comienza a mejorar el payback. Ahora, yo me imagino que también es un tema de productividad. Yo recuerdo los turnos, al final del día la productividad baja. Acá con el robot no Claro, tienes claro. esos cambios de productividad. Entonces también deberías Claro, poderlo considerar de alguna manera. hemos tenido clientes que, si bien el robot no entra, digamos, a eliminar un cuello de botella, llega a estandarizar una productividad, ¿no? Porque digamos que el Y tema del eso ya es recurso altísimo, humano, eso es bastante. Eso es y bastante. eso ya es mucho, y eso ya es ganancia, ¿sí? Porque digamos que, digamos, en términos de procesos totalmente, eh, digamos que dependientes de grupo de personas, cuando son temas de procesos repetitivos que generan problemas de salud ocupacional, alta rotación, o en condiciones donde las personas no están dando su potencial, comienza, obviamente hay una variación en términos de horas laborales. Y si bien los robots no todos están pensados en que se pueda hacer más productivo, sí está pensado en que se pueda calcular o medir o proyectar que tenemos una productividad estándar. Y eso ya es, digamos que es un beneficio. Ahora, eso en el lado de los egresos, perdón, de los ahorros o de lo que te traería como beneficio. De los egresos estaremos hablando de que nada más, implementación, personal diferente, deberíamos tener un personal con diferentes cualidades, y alguna otra cosa más, algún software que deberíamos comprar o alguna Pues sí, implementación, interacción que deberíamos tener entre los sistemas. sí, ¿Cómo funciona? seguramente digamos que la Asociación de Robótica Industrial, la RIA, habla que para una implementación robótica, el robot, típicamente el costo público del robot está entre un 30 y un 50% de la inversión total. Entonces, si estamos hablando, digamos, en general, ¿no? Cualquier aplicación robótica, pues el robot por sí es insuficiente. ¿Ok? ¿Qué necesita? Necesita toda la periferia en términos de conveyors, en términos de hardware, en términos de puestos de trabajo, en términos de software, de desarrollo de software y efectivamente personal para poder mantener digamos, la operación. Y en términos de solucionar sistemas en logística, pues no va a ser la excepción. Se necesita también calcular todo eso, ¿cierto? Y y digamos que darle esa importancia y ese peso en la inversión del recurso por fuera del robot para lograr ese objetivo. Ok, ahora, continuemos con el proceso de implementación, porque al final del día, yo recuerdo cuando se implementó un gran WMS, normalmente tienes un proceso de, no sé, pues haces N número de líneas y luego ya no haces esa N número de líneas durante un periodo de tiempo. ¿Cómo es esa curva de crecimiento para poder regresar a esa productividad normal o superarla inclusive? Sí, no, hay que hacer mucho acompañamiento, obviamente contar con el recurso adecuado en términos de ingenieros de software, que la integración, o sea, que todos los componentes estén orquestados para que la nueva tecnología entre a operar. Eso estamos hablando en términos de capacitación a las personas que interactúan con la tecnología, en términos de que el software esté preparado para que se integre con la tecnología, con los robots industriales, que las rutas de conveyors, los robots móviles estén coordinados y sincrónicos con lo que se requiere hacer. Y eso obviamente lleva un tiempo, digamos, considerable, ¿no? Ahí lo que nosotros hacemos es mucho acompañamiento al cliente, ¿cierto? Es tener nuestro personal calificado capacitándolos, acompañándolos. Ahí es donde tenemos, digamos, ese reto para poder hacer eso
digamos, para tener el menor impacto en la operación digamos, de la persona que está utilizando o recibiendo esa tecnología. Incluso hacerlo por fases, siempre pensando en un plan B, ¿cierto? Está la tecnología por un lado, pero mi manera tradicional de montarlo sin dejar de operar de un día para otro, pero que se comienza a hacer una balance, ¿no? Se comienza a bajar la operación digamos, de una manera de hacerlo, de un proceso, y comienza a subir el valor de la tecnología en términos de producción. Tratando de manejar esa balanza, porque si se hacen procesos muy cortantes, pues hay mayor riesgo, ¿no? Hay mayor riesgo, definitivamente. Definitivamente, definitivamente, Daniel. Ujú. Y finalmente, necesito nuevos perfiles. Me comentabas que sí. ¿Cuáles son ellos? Y más que cuáles son, porque yo entiendo que necesitas un ingeniero de software, etcétera. Pero, ¿cómo el jefe de logística, cómo el analista de logística, cómo ese coordinador de logística tiene que un poco adaptarse en su perfil? Sí, al final la logística no la cambia la tecnología, ¿no? O sea, digamos que el jefe de logística, digamos, la persona que está revisando cuál es el objetivo de ese centro de distribución, no le van a cambiar sus objetivos, no le van a cambiar, digamos, tal vez sus condiciones, pero no sus objetivos. Entonces, esta persona no tendrá que, digamos, adaptarse, sino recibir esa tecnología y entender esa tecnología cómo le sirve para lograr esos objetivos. ¿No? Sí va a requerir de pronto un poco más de personal técnico para controlar y entender, pero eso le va a pasar con cualquier tipo de tecnología. Si llega un conveyor, tendrá que tener personas, digamos, o técnicos o ingenieros que entiendan por qué el conveyor dejó de funcionar a medianoche, entonces, o hacerles el mantenimiento adecuado. Entonces, claro, con la dotación de tecnología robótica, pues no va a ser lo mismo. Y traemos personas que entiendan que haya un plan de mantenimiento, que haya un cierto conocimiento dentro de la operación, porque el objetivo no va a cambiar ese tipo de personas que están enfocadas digamos, a la tecnología, ¿no? En términos de la robótica que se haya seleccionado, si se escogió robótica móvil enfocado en eso, si se escogió robótica antropomórfica enfocado en eso, eh, para que, más bien para que ellos sean los que apoyen a ese director de logística, ¿no? Va a requerir esa combinación entre tecnología y recurso humano que soporte esa tecnología. Estimado Daniel, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco Ok. muchísimo por el espacio y más Ujú, bien que nos comentes quién es CAF Logistics, perdón, CAF Robotics y que ujú. nos cuentes un poquito de dónde los podemos encontrar, cuál es su página, y tal vez un poquito acerca de lo que están haciendo. Claro que sí. Bueno, Cap Robotics es una empresa, como te decía al principio de la entrevista, colombiana. Tiene casi 20 años de formada. Hemos tenido, digamos, lógicamente un crecimiento. No nacimos con la robótica, nacimos con automatizaciones, con PLCs, maquinaria. Luego pasamos un tiempo haciendo mucha visión artificial, trabajando mucho con sistemas de visión artificial. Y después de unos 6 7 años llegamos a tener un aliado muy fuerte que es Robots KUKA, así que por el 2010 aproximadamente, y comenzamos a desarrollarnos en este mundo de la robótica industrial. Y bueno, hemos instalado más de 50 robots industriales aquí en nuestra región. Eh, Comenzamos únicamente después de que los robots antropomórficos tienen su uso a verificar dónde más como empresa aportamos con estos robots. Comenzamos a mirar nuevas tecnologías, entonces tenemos aliados como empresas como Interroll, como Heat Robotics, que comienzan a ofertarnos, digamos, a acompañarnos en este camino de la intralogística, digamos, metiendo no solamente robótica, automatización como tal, ¿no? En sistemas de sorteos, transportes de materiales, esto digamos en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Uniendo ese proceso final de manufactura y productivo hasta el manejo en centros de distribución. Bueno, es una empresa, digamos, de 20 años de conformada, con mucha experiencia y con una proyección a estar digamos, en esta región, digamos, yo te diría que desde Ecuador, Perú, hasta México, que ya hemos hecho implementaciones, comenzar a trabajar ese tipo como de soluciones. Hay muchísima información, videos que pueden ver en nuestra página de internet, www.caprobotics.com.co. Igual también tenemos canal de YouTube, ahí pueden acceder muy fácil a canal de YouTube, Instagram, Facebook. Principalmente el canal de YouTube creo que es donde mejor podemos mostrar los videos de lo que hemos realizado. Excelente, estimado Daniel, excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado y por haber estado por acá.
Es un gusto haber conversado contigo acerca de estos temas. Espero que las personas que estén por acá les haya parecido interesante. Y nosotros somos Elite Logis, somos la Escuela de Formación de Cadena de Suministros. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Elite Logis, Elite Logis, si lo pronuncias exactamente en español, y también en nuestra página web, Elite Logis o elitelogis.com. Nos vemos en un siguiente espacio, en una siguiente entrevista, para poderte traer más expertos de la cadena de abastecimiento, de la cadena de suministros, y por supuesto de todos los temas interesantes de última de vanguardia. Estimado Daniel, muchísimas gracias, muchísimo gusto haber conversado contigo, y nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense Claro que todos. sí, Muchas gracias.